Cuali, Tonali, buenos días. Bueno, estamos viendo, en este grupo estamos viendo GRADE, estamos viendo las guías de práctica clínica. En el capítulo anterior habíamos visto, ¿qué es lo que habíamos visto en el capítulo anterior, Pris? Vimos intervalos de confianza, una introducción. Ok, ¿y qué es un intervalo de confianza del 95%, David? Es una medida, un rango donde nos va a permitir conocer en dónde, que en el 95% de las ocasiones ahí cae la media. ¿Y a partir de qué se calcula ese intervalo de confianza del 95? Rodrigo, ¿qué utilizamos para determinar en dónde va a caer la media real? Depende de la distribución de los datos y del azar. Depende de la n y depende del azar. Entonces, Sí. y eso puede ser aplicable para muchas cosas. ¿Para qué lo podemos aplicar, estimada? ¿Lo podemos aplicar para medias? ¿Para qué otra cosa? Laura. Pues para el error estándar de la media, para sacar el intervalo de confianza de la media. De los ORs. El de los ORs o convertirlo a RR. Riesgo relativo, incluso se puede calcular para reducción absoluta del riesgo, para hazard ratios, o sea, híbrido de riesgo, se puede utilizar prácticamente para todo. Y después, habíamos visto en la clase anterior que, que había una cuestión que llamamos precisión e imprecisión. Entonces, precisión o imprecisión, lo que quiere decir es qué tan seguro estoy de algo, qué tan preciso es para poder hacer una aclaración. Entonces, aquí habíamos visto en la clase anterior, brevemente, cómo podría ser que no tuviera diferencia estadística, pero que tuviera tendencia a mejorar, ¿no? Y entonces, esto nos ayuda para decir, invertimos más dinero, hacemos un estudio más grande para poder encontrar esas diferencias. Y entonces, cuando hablamos de precisión e imprecisión en GRADE, ¿sí? Tenemos que evaluar lo que es el forest plot. Entonces, lo primero que tendríamos que tener en un forest plot para hablar de precisión o imprecisión es cuáles son las partes del forest plot. Ese es así importantísimo porque GRADE lo utiliza prácticamente para todo. Entonces, en este aspecto tenemos esta figura, ¿no? Tenemos el horizonte clínico. Y entonces, cuando estoy viendo un paciente, ¿cuál es este horizonte clínico? ¿De dónde a dónde va el horizonte clínico, estimada Pris? Está enfermo sano. Claro, claro, va desde uno muy sano, o sea, desde que no tenga riesgo alguno, que sería 0 de riesgo, ¿sí? Sí. Hasta el infinito de riesgo, ¿ok? Ese sería nuestro horizonte clínico. Sí. Y estimado Rodrigo, ¿cuál sería nuestro punto intermedio? Donde ni fu ni fa. Pues sería el 0 o el 1, la media, probablemente. Ok. Ahí. Entonces, el punto medio de este gráfico, El 1. el 1. Vamos a pensar en términos de riesgo, ¿sale? Entonces, en términos de riesgo, que puede ser, que pueden ser ORs, cualquiera, ¿no? Que puede ser razón de momios, riesgo relativo, hazard ratio, incluso reducción absoluta del riesgo. Bueno, no, nada más estos. ¿Ok? Y entonces aquí yo tendría un 1. ¿Este 1 qué significa, Laura? Que no hay efecto, o sea, es como si fuera el 0, que no hay efecto. Que no hay ni a favor ni en contra. Ni a favor ni en contra. Vamos a poner un ejemplo, ¿qué les parece? ¿Qué ejemplo les gustaría poner? Catarata. Ok, entonces tenemos pacientes con catarata. ¿Y qué les vamos a dar? Catarata de estado basal, ajá. ¿Y qué medicamento vamos a probar en catarata? ¿O cuál sería el juicio clínico, la decisión que tendría que tomar? La exposición al sol, doctor. Catarata, y entonces a unos van a quedar expuestos al sol versus otros que no están expuestos al sol. ¿Sí? ¿Y cuál sería el desenlace?
es mayor opacidad. Y a ver, algo que sea dicotómico. Ah, Más dicotómico. Me gusta el de las mordidas porque ya me acostumbré a las mordidas, Lau. ok, bueno. Ajá, mordedura de perro. Entonces tengo un niño que lo mordió un perro. Ajá. Y tengo que tomar una decisión. ¿Le doy antibiótico? O no le da. Antibiótico versus no antibiótico. Ajá. ¿Y cuál sería el desenlace, David? Tú eres cirujano plástico, has visto esto, ¿no? ¿Cuál sería el desenlace? O sea, lo que tenemos Sí, que el medir. desenlace, perdón, es infección sí y no. O sea, Ok. infección agregada sí y no. Infección Sí y agregada, no. infección, sí o no. Ok, entonces yo tendría que si le doy antibiótico, yo digo que el antibiótico protege. ¿Ok? Esa es mi hipótesis. Y del otro lado está el no antibiótico. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué significa el 1? Bueno, el 1 significa el mundo en donde es la prevalencia de la enfermedad o la prevalencia de la infección. ¿Qué tantos infectan estos niños? Depende del manejo. Si se En maneja general. en forma quirúrgica, el antibiótico no tiene un gran efecto. O Bueno, sea, ok, se tiene que entonces, manejar en forma quirúrgica en menos de 12 horas. ok, vamos a Lavado poner, ok, quirúrgico. ya no la pusiste más difícil, canija. Entonces, ¿es un mordido de perro con qué? Cuéntanos. Con ¿Mordido de lavado perro operado o no operado? quirúrgico, menor de 12 horas de evolución. Menor de 12 horas, ajá. Ajá. ¿Lo Con operamos o no lo lavado, operamos? con, ¿Con cirugía o no cirugía? con cirugía. Con cirugía. ¿Cuál es la prevalencia de la infección en niños mordidos de perro menos de 12 horas con cirugía? Entre del 2,7 al 5, hasta el 8%. Voy a poner un 5%, solamente porque... Ajá, ese es el promedio. Entonces, el 5% de los niños se infectan, ¿sí? Y eso sería el 1, ¿ok? Ujú. ¿Queda clarísimo? Si Sí. el antibiótico funcionara, entonces este tendría que estar, si el antibiótico funcionara, tendría que estar con los ORs hacia este lado, ¿cierto? Que son Cierto. ORs de protección. Ujú. Entonces, aquí yo diría que, bueno, pues el antibiótico tiene un OR o un riesgo relativo de 0.5. ¿Qué significa, Pris? Que le disminuyó, que con el medicamento antibiótico ¿Sí? hay un 50% de probabilidad menor de que el paciente desarrolle una infección. Ok, tú lo interpretaste con esta fórmula. ¿Qué reducción de riesgo relativo? Lo que hiciste fue restar 1 menos el riesgo relativo, ¿sí? Sí. Entonces, 1 menos 0.5 y después lo multiplicaste por 100. Sí. Y entonces tú dices que hay una reducción de un 50% de la infección en los niños mordidos con perros menos de 12 horas con tratamiento quirúrgico. Sí. ¿Ok? Sí. ¿De qué otra manera lo podrías interpretar tú, estimado Rodrigo? También ¿Cuál sería otra podríamos manera de interpretarlo? utilizar la reducción absoluta del riesgo, ¿no? Que sería la incidencia en expuestos menos la incidencia de no expuestos. Sí, pues sí, pero bueno, esa es una buena opción, pero en este caso no la tenemos porque nada más tenemos este dato, ¿no? Ok. Entonces sería la incidencia de los observados menos Ujú. o sea, de la incidencia de los que no antibiótico Ujú. versus los que sí, ¿no? Menos la incidencia de los con antibiótico. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí queda claro? Pero bueno, aquí Sí. no podemos hacerlo, chin. Entonces, ¿tú de qué otra manera lo hablarías, Laurita? O sea, ¿De otra manera lo interpretarías? podría ser la cantidad o la frecuencia de infección en un grupo versus el otro.
Eso sería la reducción absoluta de riesgo, pero no tenemos ese dato, solamente tenemos el OR de 0.5. ¿Tú cómo lo harías, David? ¿Qué fórmula ocuparías para explicarle esto a los pacientes o a tus colegas? Que se reduce a la mitad el riesgo de infección que ya está establecido. O sea, si es el 5%, pues hablaremos de una reducción de 2.5%. Ok, esa es muy buena opción, que sería multiplicar el OR, ¿sí? Entonces, otra opción, opción 3, sería multiplico le vamos a poner el real, a mi práctica clínica, en mi práctica clínica, que sería multiplicar la prevalencia de la infección en mi hospital por el OR. Entonces, multiplico 0.5 por la prevalencia de mi hospital, que es del 5%. ¿Sí? ¿Y esto es igual a cuánto? Bueno, entonces lo que yo digo es que esto reduce un 2.5%. ¿Sí? En términos reales, que es este de aquí, disminuiría solamente por la multiplicación un 2.5. Queda clarísimo hasta aquí, ¿no? Las maneras como tengo de decirlo, de decir que también funciona, de comunicarlo. ¿Ok? Y entonces lo mismo pasaría, Pris, si yo te dijera que ahora el riesgo es de 1.5. ¿Qué dirías ahora? Que si yo no le aplico antibiótico a ese paciente, hay un 50% de mayor probabilidad de que se infecte. Ok, utilizaste la fórmula de la reducción de riesgo relativo. Entonces, aquí te faltó decir algunas palabras porque quizás no estás siendo puntual. Si utilizo el antibiótico, tengo de manera relativa un 50% más de riesgo de que se infecte si no utilizo antibiótico. ¿Ok? ¿Y tú cómo lo harías, estimado Rodrigo? Yo podría utilizar la fórmula que dijo David, multiplicaría David, te agregas a David, muy bien. ¿Cómo le harías? Entonces, ¿qué dirías? que hay 7.5 veces más. ¿Cómo ¿no? lo Porque hiciste? Multiplicaste 1.5 por por la 5, prevalencia, por el 5%. ¿ok? Y entonces dices que si no le pongo antibiótico, Ujú. el riesgo se incrementa, el riesgo de infección se Sí, incrementa hasta llegar a un 7.5%. así es. ¿Ustedes cómo ven esto desde el punto de vista de relevancia? ¿Le pondrías o no le pondrías antibiótico, estimadísima Lau? Si no le pones antibiótico, te sube a 7.5 y si le pones, te baja a 2.5. ¿Le pondrías o no le pondrías? En realidad, eso es lo que estamos estudiando, porque hay estudios que tienen la misma Espera, stop. Solo con estos datos. No traigas otros datos a colación. Solo con estos datos que están aquí, que son hipotéticos, ¿eh? Estamos jugando. Pues le pondría. ¿Le pondrías porque cuánto le disminuiste de riesgo? 2.5, o sea, muy poquito. Pero aún así se lo pondrías. Con 2.5. Es realmente muy poquito y los antibióticos tienen riesgo y hay aumento en la cantidad ¿cómo se llama? De resistencias bacterianas porque por el uso de antibióticos de amplio espectro que no Pero son tú se lo pondrías. Pero tú como Ajá. médico le pondrías por el 2.5. David, ya lo perdimos. Pris, tu turno. Sí, ¿Tú le doctor. pondrías con 2.5? Sí, 2.5 Lo que pasa es de que 102. la prevalencia de la enfermedad es 5%, entonces está protegiendo o poniendo en riesgo, o depende de cómo lo veamos, el 50% de tener o no la enfermedad. Sí, sí se lo pondré. Tú se lo pondrías. Con ese, aunque sea así poquitito de ayuda, se lo pondrías. Bien, Sí. Rodrigo, 2.5, le vas a dar antibiótico para un 2.5 de 100 niños, solamente 2 se van a infectar. Sí, y también por cuestiones éticas se lo pondría. ¿Por qué? Por cuestiones éticas. Le va a dar diarrea, este pobre niño se va a estar tomando el medicamento, qué gacho eres, ni siquiera es tanto. Por cuestiones éticas, no, yo no se lo pondría. Por cuestiones éticas. Ok. O sea, si fuera por protección, no me vayan a demandar,
híjole, no sé, ahí sí se la pongo. Pero por cuestiones éticas, pensando en el niño, le va a dar diarrea. ¿Qué antibiótico le íbamos a poner, estimada? Amoxicilina con ácido clavulánico es el que se usa con más Bueno, Amoxi no es frecuencia. tan gacho. Amoxi no es tan malo, ¿no? Bueno, por cuestiones éticas no se lo pondrías. ¿Ok? Pues sí, bueno, se supone que los niños son un grupo vulnerable, ¿no? Entonces, no sé, ahí ese No se lo conflicto. pondrías porque hay un dicho que dice primero no dañar, Sí, ¿no? Entonces, primero no dañar, no le voy a dar algo que le va a ayudar tan poquito. ok, ok. ¿Ok? Bueno, pero cada uno de nosotros va a tener que tomar una decisión frente al paciente de manera individualizada. Por lo regular, se dice que para que algo tenga un efecto real, debe de pasar de un 10% de protección. Debo de ayudarle Así a es. 1 de cada 10. Aquí le estoy ayudando a 2 de cada 100. Entonces, para decir que algo es relevante clínicamente, por lo menos le tengo que ayudar a 1 de cada 10. 2 de cada 100, híjole, mano. 2 de cada 100. Canijo. Bueno, es que es mi sobrino. Entonces ahí me voy a volver antiético y como es mi sobrino, ay, bueno, pobrecito, ¿no? Bueno, tiene cáncer. Bueno, puede ser otra cosa, ¿ok? Entonces, para todo esto, lo que se han hecho es que se han buscado puntos de equilibrio. Voy a decir la palabra en inglés, a ver si me ayudan a traducirla, que se llaman threshold, el lapsos no, Lau, tú puedes traducir threshold, o sea, como puntos básicos. Y estos puntos, que son puntos de dónde corre la incertidumbre, se le ha llamado la regla de los pulgares, the thumb law. Y la regla de los pulgares quiere decir que tengo unas áreas de incertidumbre o de penumbra que van de 0.85 a 1.25. ¿Sí? Entonces, ¿qué significaría un 0.85, Priscila? Que es un factor protector. ¿De cuánto? 15%. De un 15%. Muy bien. ¿Y qué significaría uno del otro lado? De la misma manera, del otro lado, ¿qué significaría un 1.25? Que es un factor de riesgo. ¿De Un cuánto? 25%. Ok, entonces, todo lo que caiga en este punto lo llamamos área gris, Okay. ¿sí? Entonces, si esta media de aquí, si tuviera yo una media en donde el efecto es de 0.88, ¿qué diríamos? ¿Sirve o no sirve? Está en área gris. Exactamente. Para eso nos sirve, para decir que está en área gris. Entonces, 0.88 diríamos, ay, pues la utilidad está más o menos, ¿ok? Y si decimos, bueno, es que salió de 1.24, ¿qué dirías, Rodrigo? El Pues OR salió de pasa. 1.24. Ujú. Pues en Dirías, teoría está en el límite, ¿no? hay Está en el límite. diferencia, pero, ok. Y entonces, estos quedó muy bien su discusión. Y entonces, este punto de penumbra que está aquí, se utiliza para los intervalos de confianza del 95. Entonces, regresemos con este 1.5. Este 1.5, bueno, voy a poner 3 momentos. El momento número 1, que le voy a llamar que son imprecisos. Todo lo que sea impreciso. Impreciso es todo aquella media con su intervalo de confianza, ¿sí? Media con su intervalo de confianza que tenga un intervalo de confianza que toque la unidad, ¿sale? Entonces, tengo aquí este intervalo de confianza y el intervalo de confianza en este caso toca la unidad, vean. El intervalo de confianza del 95% es aquí. Toca la unidad y toca la unidad del otro lado.
Vamos a inventarnos un número, ¿qué les parece? Priscila, ¿de cuánto crees que sea esta media? De 1.1. Ujú. Ay, no, está más para acá. Vamos a ponerle 1.2. Sí. ¿Sale? Sí. Y ahora vamos a poner un intervalo de confianza. Rodrigo, ¿te acuerdas de cuál era la fórmula del intervalo de confianza de 95, verdad? Sí, es la de, a ver, aquí la tengo. No seas gacho, te lo debes de aprender de memoria. Es la media de SOR Más o menos. más Z. menos la multiplicación del azar, que es Z de alfa, que vale 1.96. En realidad es 2, ¿no? Yo le pongo 2 para que sea más fácil la explicación. Multiplicado por el error Más el error estandarizado. estándar de la media. Multiplicado por el error estandarizado. Ah, yo le puse más igual que tú, mira. ¿Sí? Perdón. Yo le puse más. ¿Ok? Esa es la fórmula. Entonces, necesito un número que le tenga que sumar y restar este 1.2 y que me dé más o menos acá. ¿Cómo cuál sería? Lau. Un número que ¿Qué te es parece? 1.2. ¿Qué te parece un punto 4? ¿Te parece? Sale, punto 4. Punto 4 más 1.2, ¿cuánto es? 5.2. 1.6. ¿Ok? 6. ¿Sí? Punto 4, 0.4 menos 1.2, ¿cuánto es? 0.8. Claro, punto 8. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues aquí lo que me quiere decir es que este medicamento, el uso de antibiótico en este caso, como a veces como que me puede proteger, 1.6, digo, me puede dañar, me puede dar más infección, como a veces como que me puede proteger. ¿Se entiende? A veces sí y a veces no. ¿No les ha pasado eso en su práctica clínica? Sí, sobre todo si el antibiótico no es el adecuado. Y entonces, ¿no han visto médicos así? No, pues como que a veces le puede ayudar, como que a veces le puede disminuir. Entonces, pues eso le llamamos la ley de la chimoltrufia. La ley de la chimoltrufia es, no, pues como que sí, como que no, pero lo más seguro es que quién sabe, ¿no? Pues viene siendo lo que, pues como dirían por ahí, como que quién sabe tú, ¿sí? Entonces, eso decimos que es impreciso. Entonces, aquí cuando nosotros encontramos estos datos de imprecisión, ¿sí? Decimos que este medicamento no ha probado su eficacia, ¿sí? Lo que decimos es que este medicamento no se ha probado su eficacia, es impreciso, no se sabe. ¿Se entiende? Sí. Lo mismo pudiera pasar Lo mismo puede pasar si cayera del otro lado. ¿Ok? Pongamos un ejemplo. Ay, Dios. Me robé el intervalo de confianza y no la media. Aquí está. Pongamos otro ejemplo. Venga, Pris. Otro ejemplo. De impreciso. Ya. Pero ahora de protección. De protección. ¿Sí? Nada más los números. Solo los números. Solo los números. Punto 8. ¿Otra vez punto 8? Sí. Ok. Punto 8. Ajá. Más menos. Punto 1. Más menos punto 1. Ay, punto 8 más menos punto 1 no nos va a dar el ejemplo. ¿Qué te parece otra vez más menos punto 2? Sí, ok. ¿Sí? ¿Ya viste por qué no nos daba el ejemplo? Porque 8 más punto 2, ¿cuánto es? Lau. 8 por 2, punto 16. No, 8, acuérdate que es más menos. Ajá. ¿Sí? Aquí lo que estamos haciendo es la fórmula del intervalo de confianza. Entonces, lo que estamos diciendo es que Pris dice, el valor medio volvió a repetir con 0.8.
y le dice que es más o menos la multiplicación de 1.96 por el error estandarizado es de 0.2. Entonces Sí. tengo que restar el más o menos 0.2. Ok, entonces ¿de cuánto sería el intervalo de confianza superior? De 1. De 1, bravo. Muy bien. Bueno, 0.5. ¿De 0.5? No. Ah, ¿le cambiaste ahora? ¿Ya te arrepentiste? Ya. Pris, No. espero que en el amor no seas así, no te estés arrepintiendo, porque luego es muy difícil arrepentir. 0.8 más 0.5, ¿cuánto es, Rodrigo? 1.3. Entonces, aquí es 1.2, me voy un poquito más para acá, y sería aquí 1.3, ¿sí? Bravo. Y para abajo, Lau, ¿cuánto sería? Punto 0.3. Bravo. 3. 0.3. ¿Sí? Entonces, este intervalo iría hasta acá. Los dos son imprecisos. ¿Sí? Entonces, impreciso es cuando no tengo, cuando toca la unidad y entonces a veces protege y a veces no protege, ¿ok? Pero tengo un impreciso que es un impreciso raro, al cual le llamamos que es de tendencia, ¿sí? Entonces, este impreciso raro son aquellos que tienen tendencia. ¿Han oído eso? ¿Han oído ese término? Yo no, doctor. ¿Mandé? Priscila, ¿no? No, doctor, yo no. ¿Tú, Rodrigo? Pues es de cómo se van cómo van siguiendo un comportamiento los datos, ¿no? Quiere decir que le falta tamaño de muestra. Porque habíamos dicho que el error estandarizado era la fórmula del error estandarizado, habíamos dicho que era ¿cuál? Ya no me acuerdo. Es la desviación estándar entre la recta. Excelente. Perdón. Entonces, el error estandarizado es igual a la desviación estándar entre la raíz cuadrada de n. Por lo tanto, depende del tamaño de muestra. Entonces, si tengo un tamaño de muestra chiquito, puede ser que esto no funcione. Entonces, tengo estos que son imprecisos, pero puede ser que tenga este evento. Puedo tener algo así. A ver si me sigue. Así. El intervalo de confianza de aquí va de 0.8 o 0.88. La media iría, ay Dios. La media iría, vamos a sumarle, ¿qué les parece? 1.6. ¿Puedes restar 1.6 menos 0.88 para ver cuánto es el intervalo? .72. 1.6, ¿sí? Y entonces aquí más menos 0.72. Y entonces el intervalo mayor, ¿a cuánto iría? 1.6 más 1 más 0.72 es igual a 2.48. Entonces, nosotros diríamos, bueno, ya tocó la unidad. El intervalo de confianza ya tocó la unidad. ¿No? Entonces, podríamos decir, ya no es significativo. Guácala, ya no es significativo, eso no sirve. Pero también podríamos leerlo de esta manera. Es impreciso, pero tiene tendencia a hacer más daño el no uso de antibiótico. ¿Por qué? Porque si yo elevo la N, si yo incremento mi N,
lo más probable es que esta n se haga chiquita. ¿Ok? Entonces, vean ustedes que aquí en el impreciso tengo una opción que si no entra en este intervalo que pusimos aquí, que va de 0.85 a 1.25, entonces podemos decir que este no es preciso, pero que mostraron los datos que tienen tendencia. En este caso sería tendencia al daño, pero también puedo tener tendencia a la protección. ¿Sí? Lau, ¿me podrías dar ahora números para una tendencia a la protección? A ver si nos sale. Bueno, tendría que ser como punto 15. No, punto 15 sería de este lado, se entraría aquí, ¿no? ¿Cuál sería la media? Primero la media. ¿EO? Ajá. O sea, no, punto 3 entra de este lado, del lado de protección. ¿Cuánto? Punto 3 o punto 15. Ok, Entonces, punto 3, estoy de acuerdo. Punto 3 entra de este lado, 0.3. Y luego le ponemos más menos, ¿cuánto? Más menos. El intervalo de confianza. Pues pongamos que los 72, ¿no? Pongamos No, tiene que los ser 72. menos. Tendría que ser, para protección, tendría que ser más menos 50.5. 50 no nos da, porque 50, 50.5 nos daría 3 más 5, sería... 0.1. ¿Cuánto? 0.1. Para que quede de este lado, No, ¿no? punto 5. Punto 5 no nos da, Lau. Mira. No. Punto 5 no nos da, porque punto 5 sería 3, 0.3. Ajá. Más punto 5, ¿cuánto es? Punto 8. Punto 8. Este es preciso. Este es preciso de protección. Yo estoy buscando uno que tenga tendencia a la protección. Ok. Entonces tendría que ser punto 7, por ejemplo, punto 6. ¿Qué te parece? Pongo punto 8. Punto 8. Ajá. Entonces, punto 8 sería punto 3 más punto 8 es igual a 1.1. 1.1. Ok, perfecto. ¿Sí? Y del otro lado, bueno, pues del otro lado no importa. Porque del otro lado ya era de protección, ¿no? Sí. Menos punto 0.8, puta, pues aquí queda Menos punto 5. 0.001. ¿Ok? ¿Sí? Y entonces, esto lo que decimos es que tiene tendencia. En este estudio no salió significativo, pero es un estudio que vale la pena que nosotros invirtamos y que se haga un estudio más grande. ¿Sí? Son como estos estudios pilotos, son estudios pequeñitos en donde dices, ¿sabes qué? Que aquí es donde estudios anteriores no lograron encontrar diferencias, pero yo voy a hacerlo. ¿Se entiende? Sí. Esa es la tendencia a la protección. Y todavía tengo, voy a borrarlo, y todavía tengo un tercer escenario, que el tercer escenario es preciso. ¿A qué le llamamos que sea preciso? Estimada Pris. A que Cruz, a que no toque la unidad, ya sea de Claro. protección Entonces, o de resto. en este caso pudiera ser 1.6 y hazle como quieras, pero que no toque la unidad. ¿Sí? Sí. Este es preciso de daño. ¿Ok? Preciso de daño. ¿Queda claro? Sí. Y también tenemos preciso de protección, ¿verdad, Rodrigo? Sí. Sí, también. Que puede quedar por donde sea aquí, pero que el intervalo de confianza. No cruce la unidad. Y tengo un preciso de no efecto, Lau. Preciso de no efecto. Que quede sobre el 1. Ajá, ¿me puedes decir un efecto preciso de no efecto? Pues 1.1 o Ok. 0.98. Ok, un 1.1, me parece muy bien. ¿Y el intervalo de confianza?
pues tendría que ser como 1 punto, o sea, de punto 85 o de punto 80 a Claro. 1.20. Claro. Entonces sería de 0.80 Ujú. a 1.20. Y Sí, no toque estos intervalos de acá. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, cuando se acabó la discusión de si la mastografía funcionaba o no funcionaba, ¿no? Hubo una discusión que duró por lo menos una década entera, en donde había gente que decía que hacer mastografías funcionaba, ¿no? ¡Ay, háganse la mastografía porque detecta cáncer! Y entonces, cuando hicieron el análisis utilizando la metodología Gray, lo que se encontró es que el efecto caía exactamente aquí. no, ni a favor ni en contra. Ni a favor ni en contra, pero sí producía más daño, porque las señoras les dolía la mama, o sea, les provocaba sobrediagnóstico, sobretratamiento, estrés, y entonces ahí se dijo, vean ustedes médicos que la mastografía no funciona. Primero tengo que detectar una bolita, y una vez que detecto una bolita y le doy seguimiento, entonces hago la mastografía. Pero hacer la mastografía ampliamente no sirve, porque se encontró esta circunstancia. ¿Queda clarísimo? Sí. ¿Sí? Entonces tenemos 3 cosas que aprendimos el día de hoy. Lo que aprendimos es cuando es preciso, ¿sí? Preciso de daño, preciso de protección o preciso de no efecto. ¿Correcto? Sí, doctor. Lo segundo que tomamos fue impreciso. Impreciso cuando ya ni le sigas buscando porque el intervalo es tan grande que puede pasar cualquier cosa, ¿sí? Y hay uno más que se llama de tendencia. ¿Ok? El de tendencia quiere decir que el intervalo de confianza está dentro de este punto de corte de la regla de los pulgares. ¿Sí? ¿Buenísimo? Sí. Oh, Una pregunta. ¿Por sí. qué fijaron punto 85 a 1.25? Ok, entonces ahí vas a tener que entrar a tus clases de estadística para que recuerdes cuál es la estadística bilateral y unilateral. Entonces esa fue una discusión que tuvo Carl Pearson, Ajá. con el buen, ¿cómo se llama el desgraciado este? Ronald Fisher, que lo que hizo es que puso el valor de P para los médicos y nos hizo un daño de más o menos de un siglo, como lo puedes recordar. Pero eso lo van a ver ustedes en, ¿cómo se llama? En estadística. Entonces es estadística unilateral o bilateral. De una cola o de 2 colas. ¿Ok? Sí, lo que pasa es que aquí está más corto de un lado que del otro. Oh, ok. Sí, entonces, bueno, ahí está más corto de un lado del otro por el ejemplo, pero tendría que hacer más o menos 1.96 hacia los 2 lados. ¿Sí? Ah, ok. ¿Ok? Y entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo, si les parece bien. Entonces, aquí viene bala intermitente comparada con bala de uso continuo en pacientes con asma. ¿Ok? Y entonces, lo que muestran aquí es el riesgo relativo. Y el riesgo relativo viene el número de pacientes, la N, y te provoca este efecto. Muy bien, estimada Priscila, ¿qué te parece este riesgo relativo de 2.24? Que es impreciso con tendencia hacia de riesgo. ¿Sure? Pues sí. Sí. Cruza la unidad, ¿no? Cruza la unidad, es impreciso, ¿sí? Entonces aquí te pone, diseño del estudio, riesgos, inconsistencia, es inconsistente, es impreciso, aquí está, imprecisión, no es preciso, pero tiene tendencia. Entonces aquí podrías poner otras consideraciones, ¿sí? En otras consideraciones podrías decir, híjole, pues está muy cerca de lo, aunque 0.79, ¿qué te parece? 0.79 está cerca del 0.80 o no? Sí, ¿O está después? sí. Un poquito antes, está casi a la línea gris. ¿Sí? Entonces ese sería
sería de un 2 aquí, de un 2 punto y cacho, 2.24. Ajá. de 2.24, Y va de No. punto 79. punto 79 hasta acá. Ajá. A 6.35. ¿Qué te parecería, Lau? Que tiene tendencia hacia. ¿Sí? Sí, sí, Pues sí pero que- mira, habíamos dicho que era hasta el 0.85 y aquí está en el 0.79. O sea que pues está No hay muy amplio. tendencia. ¿Eh? No hay No hay tendencia. tendencia. No, ok. Es impreciso. Es impreciso, sí. Cuando lo voy a calificar como grade, lo que digo es impreciso. Es Ujú. serio y impreciso. Los resultados que salieron ahí, ¿no? Entonces, con eso le voy a bajar puntos. Entonces, la Ujú. calidad es muy baja. No puedo decir que algo funciona, ¿sí? Ujú. ¿Ok? Y entonces, aquí, en esta evaluación, lo que decíamos, 13 de cada 100, 2 de cada 55, chales. Vamos a ver este otro. 0.79, Pris. Ajá. Digo, Lau, discúlpame. Sí. Va de 0.29 a 2.9. Entonces, bueno, cruza la ¿Preciso o unidad y impreciso? es impreciso. Impreciso, muy bien. Ajá. Y no tiene tendencia, nada de nada. No. ¿No? A este lo tiras a la basura. No, bueno, no lo tiras, pero dices que tiene, ¿no? Que es imprecisión y que es serio, ¿no? O sea, Ujú. está espantoso. Y tenemos la última opción. Rodrigo. Mm, Pues también cruza la unidad, cruza el 1. En teoría es también impreciso. Impreciso. Entonces, con todo esto, ¿sí? Con todos estos datos, yo llego a la conclusión de que este medicamento, ¿no? De que todas las sumas de todo la bala intermitente contra la bala de uso continuo en pacientes con asma, ¿sí? No funciona y no lo podemos recomendar. ¿Ok? ¿Sí? ujú. El grado de tiene muchos sesgos, la importancia es crítica por el desenlace, como lo vamos a ir viendo poco a poco, pero hoy aprendimos cuando es preciso o impreciso. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Sí, Creo que hay más ejemplos aquí. No, ya no hay. Ya. ¿Sale? sí, doctor. Sí, Muchas gracias. doctor. Gracias. Perfecto. Entonces, hasta aquí acabamos la clase de hoy de preciso e impreciso. No se vayan para que podamos despedirnos con la próxima clase, ¿no? Dejar lista la próxima clase. Sí, Ok. doctor. Sí, doctor. Ok, entonces déjenme despedirnos. Ya vimos cuáles fue preciso, impreciso y tendencia. Preciso, impreciso y tendencia. Espero que les haya quedado muy claro para la interpretación de riesgos relativos. ¿Sale? Gracias y no se olviden darle like y suscribirse. Ni siquiera te has suscrito tú, Priscila. Qué Sí, mala doctora, onda. ya me Qué vio. mala onda, pero bueno, así es la vida. Ni a tu propio canal bueno, está bien. Sale. Gracias.